Amado Señor Jesucristo, nos continúe bendiciendo. Vamos a comenzar esta actividad, no sin antes hacer un pequeño recordatorio de todo lo maravilloso que Dios está permitiendo que hagamos. Fue un éxito completo la actividad que se fue a hacer allá donde doña Ercilia. De antemano, yo personalmente muy agradecido con ella, con su familia. Fue una bendición muy grande y verdaderamente es ahí en esos movimientos es que uno ve la mano de Dios, porque en todo movimiento y en todo trabajo, la parte varonil o la parte se tiene que cree la sociedad que es el hombre el que tiene las capacidades para hacer eventos y hacer cualquier magnitud de cosas como las que nosotros vimos en ese evento de allí de la San Benito con nuestra hermana Ercilia. Y vimos cómo de plano la mano de Dios se mueve, dejando a un lado los credos de pensamientos humanos y creyendo que las capacidades varoniles son las que pueden hacer cosas como las que verdaderamente el Espíritu de Dios hace. Entonces muy agradecido porque fue un éxito definitivamente, viendo cómo a través de ese trabajo que se llevó allí en la San Benito, como el Espíritu de Dios a través de doña Ercilia y toda su familia, vimos cómo fue bendecida esa gente, bendecidos con la jornada médica, bendecidos con la ropa que se llevó, bendecidos con la comida, con la bebida, con todo lo que el mismo Espíritu de Dios a través de las personas encargadas de las empresas generan, que nosotros podamos ser los intermediarios entre las empresas y las comunidades para llevar ese producto, y es el mismo Espíritu de Dios obrando en todo eso. Y definitivamente no podría comenzar yo esta conferencia o este tema sin darle las gracias a doña Ercilia, a doña Victoria, a toda su familia, porque definitivamente fue un éxito. Vimos la mano de Dios obrando ahí y gracias a Dios por eso. Gracias a ustedes. Y es así como nosotros seguimos y seguiremos trabajando en esto. Seguiremos haciendo lo que nos compete en el conocimiento de la palabra, porque hemos entendido que somos el grupo de creyentes de la voz del ángel mensajero, que en pleno siglo XXI, año 2023, estamos llevando el conocimiento de la palabra de Dios, pero no también dejando a un lado y sabiendo que en la palabra de Dios también está el conocimiento de los espíritus, y tenemos que, como creyentes en la palabra, como creyentes en Dios, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, estamos llamados a conocer los espíritus, cómo se mueven los espíritus, porque al final la raza humana es eso, es espíritu. Lo que el ser humano mira con sus ojos es materia, pero lo que está dentro de esa materia, que es originalmente lo que esa materia es un espíritu. Cada ser humano es un espíritu y cada ser humano es portador de espíritus. Entonces, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, como creyentes en la palabra de Dios, estamos llamados y quizás obligados por nuestras capacidades intelectuales a poder entender, comprender y conocer los espíritus de cada persona, porque solo en el conocimiento de la palabra de Dios y en el conocimiento de los espíritus podemos comenzar nosotros a entender y comprender cómo es que se mueve la palabra de Dios a través de los hijos de Dios, y cómo se mueven los espíritus de la quinta dimensión también a través de los seres humanos. Y los hijos de Dios, de alguna o de otra manera, si no aprenden a conocer el mundo de los espíritus, tarde o temprano recibirán espíritus de la quinta dimensión. Por eso es que en el conocimiento de la palabra de Dios y en el conocimiento de los espíritus, estamos llamados
a investigar, a indagar y a conocer el mundo de los espíritus, porque solo en el conocimiento del mundo de los espíritus nosotros podemos ver cómo es que la quinta dimensión o la plataforma de la quinta dimensión se mueve en la esfera humana, en la esfera terrenal. Y una vez nosotros conociendo o teniendo el conocimiento del mundo de los espíritus, sabemos y reconocemos de qué clase de espíritus somos. Si somos de espíritus de la quinta dimensión o somos espíritus de la dimensión de Dios. Entonces, en la palabra de Dios y en el conocimiento del mundo de los espíritus está todo el significado de la vida. ¿Qué clase de vida estamos viviendo y cómo la estamos viviendo? Si la estamos viviendo a través de espíritus de la quinta dimensión, que son los espíritus que controlan y manipulan a la raza humana a través de las dimensiones de luz, tiempo y materia. O si somos de la plataforma del mundo de los espíritus de Dios, que es en la dimensión de Dios, que es la sexta dimensión. Entonces, ¿qué clase de espíritus nosotros tenemos? Y cuando nosotros empezamos a tener la palabra de Dios, entonces nosotros comenzamos a conocer el mundo de los espíritus y sabemos qué espíritus son los que en determinado momento pueden invadir nuestra mente. ¿Y cómo conocer los espíritus que invaden nuestra mente? Cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, entonces nosotros sabemos si esos espíritus que están invadiendo nuestra mente son espíritus de la quinta dimensión o son espíritus de la sexta dimensión. Y los hijos e hijas de Dios que tienen la palabra de Dios detectan fácilmente los espíritus de la quinta dimensión. Y esa esfera del mundo de los espíritus de la quinta dimensión se mueve en todas las esferas terrestres, en la esfera política, en la esfera religiosa, en la esfera social, en la esfera de la humanidad, porque es la quinta dimensión con todos sus ángeles controlando y manipulando a las dimensiones terrestres, que son la dimensión de luz, tiempo y materia, que son las dimensiones que le dan vida a la materia. Y en esas dimensiones que le dan vida a la materia es que está la humanidad. Y como seres humanos, nosotros de alguna o de otra manera estamos en el límite de los espíritus de la quinta dimensión o en el límite de los espíritus de la sexta dimensión. Como conocedores de la palabra de Dios, sabemos y entendemos que los hijos e hijas de Dios que tienen alma, entonces a través de esa alma que Dios ha puesto en cada ser humano, entonces nosotros recibimos espíritus de la sexta dimensión. Y teniendo espíritus de la sexta dimensión, entonces tenemos la palabra de Dios. Y teniendo la palabra de Dios, entonces podemos contrarrestar todos los espíritus de la quinta dimensión. ¿Y cómo se mueven los espíritus de la quinta dimensión? Se mueven a través de la religión, a través de la política, a través del deporte, a través de las sociedades, a través de la cuarta dimensión, que es la dimensión de la esfera espiritual del mundo de los espíritus. Entonces, como hijos e hijas de Dios, que tenemos la palabra de Dios, estudiemos bien a fondo el conocimiento del mundo de los espíritus. Y teniendo el conocimiento del mundo de los espíritus, entonces como hijos e hijas de Dios tenemos la palabra de Dios. Y si tenemos la palabra de Dios, entonces nosotros estamos llamados por ética, por moral y como hijos e hijas de Dios a hablar del mundo de los espíritus de Dios. Y cómo es que la esfera del mundo de los espíritus de Dios se mueve en este planeta Tierra, para que así los seres humanos puedan contrarrestar todos esos espíritus de la quinta dimensión. Entonces,
El tema que estaremos estudiando en esta mañana es la palabra de Dios y el conocimiento del mundo de los espíritus. Dice en el libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 4 al 7. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder entender y comprender el significado de la vida, que nos permita poder entender cuál es la palabra de Dios y cuál es el conocimiento del mundo de los espíritus. Cuando nosotros como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, comenzamos a estudiar la bendita palabra de Dios, que es la Biblia, que es la ciencia de Dios, que es el manual de Dios, que es el estudio minucioso por el cual cada hombre y mujer creyente en Dios puede conocer el manual de Dios, porque la Biblia es el manual de Dios. Allí están todos los pensamientos e ideas que nuestro amado Dios le dio a la humanidad. Por medio de las Sagradas Escrituras conocemos las dimensiones, conocemos el universo, conocemos cómo y de qué fue creado, conocemos la ciencia de la naturaleza, conocemos las ciencias divinas, conocemos el mundo de los espíritus, conocemos la quinta dimensión y conocemos la sexta dimensión, y podemos también conocer a Dios a través de la bendita palabra que es la Escritura. Entonces vemos en ese capítulo de Génesis lo que pasó, pero ¿cuál es la interpretación de todo el conocimiento de la ciencia? ¿Y por qué es que aparece una serpiente? ¿Y cuál es el significado de esa serpiente? La ciencia o los estudiosos de las ciencias de las Sagradas Escrituras dicen que han hallado fósiles de seres humanos que tienen 100,000 años o que han vivido más de 100,000 años, otros que han vivido medio millón de años. Y todos esos fósiles o cuerpos de esqueletos de seres humanos que vivieron en esa época, ¿por qué entonces los seres que estudian las Sagradas Escrituras dicen que tenemos 7,000 años de existencia? Y ninguno de los dos se equivoca, porque efectivamente la ley de Dios le dijo a Adán y a Eva que el día que pecaren, que el día que comieran del fruto, serían abiertos sus ojos y conocerían el bien y el mal. Y les fue prohibido conocer esa ciencia. ¿Y quién daba el conocimiento de esa ciencia? Definitivamente fue el diablo, Luzbel o Lucifer. ¿Y de dónde aparece Luzbel? Antes de que el ser humano tuviera uso de razón, que conociera la ciencia del bien y el mal, el ser humano vivía en una eternidad, vivía como Dios vivía, era eterno el ser viviente. Estamos hablando de Adán y Eva, pero en esa dimensión de la eternidad también Dios había creado seres mortales. Había creado las plantas, los árboles, la naturaleza. Y en esa creación de la naturaleza mortal estaban también los seres vivientes que no tenían alma, mejor conocido como la simiente de la serpiente. Y esos seres vivientes nacían, crecían y se reproducían y traían hijos a existencia. Y esa es la ciencia que vivió en todo ese proceso de la trayectoria de la raza humana. Entonces la ciencia que estudia los fósiles o los esqueletos que dicen que encuentran de 100, de 200, de 500,000 años, es correcto,
porque había esa descendencia de seres vivientes, seres humanos, que no tenían alma y que a través de ese proceso de la vida, Dios traería el alma para cada uno de esos seres vivientes. Y esos seres vivientes fueron diseñados, creados y predestinados por Dios con cuerpo y espíritu. Y con ese espíritu de vida, ellos se reproducían, ellos nacían, ellos crecían y ellos morían. No así Adán y Eva. Entonces, cuando Luzbel, Lucifer o el ángel, mejor conocido como el ángel, que vivía en la eternidad con Dios, el ángel Luzbel, quiso tomar el control del arcángel Miguel, mejor conocido como nuestro amado Señor Jesucristo, entonces ese acontecimiento hizo que la naturaleza cambiara. ¿Y cómo fue que cambió? Cuando el arcángel Miguel con el arcángel Gabriel se enfrentó al arcángel Luzbel para hacer todo ese estallido, mejor conocido como la ciencia lo llama el Big Bang. Y la ciencia estudia del Big Bang, pero la ciencia no tiene el conocimiento de la palabra de Dios para saber que eso era Dios mismo, haciendo que la naturaleza misma tuviera ese cambio repentino para que el arcángel Luzbel fuera destronado del universo. Y cuando el arcángel Luzbel fue quitado de la ciencia, del conocimiento y de la gracia de Dios, él se viene con todos sus ángeles a un lugar llamado tierra. Y en ese lugar llamado tierra, él en su espíritu vio a los hombres y mujeres que vivían junto con Adán y Eva. Adán y Eva, seres vivientes, seres inmortales, seres con cuerpo, espíritu y alma. Pero los otros seres no tenían alma, porque Dios a través de Adán y Eva iba a traer a nuestro amado Señor Jesucristo por el poder de la palabra. Cuando el diablo, Luzbel o Lucifer, sabía que el arcángel Miguel se convertiría en nuestro amado Señor Jesucristo, para que por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, a través de Adán y Eva, por el poder de la palabra, viniera a este planeta Tierra y nuestro amado Señor Jesucristo, por el poder de la palabra, nos trajera a cada uno de nosotros para encarnarnos en esa simiente de seres humanos que no tenían alma. Es decir, nuestro cuerpo y nuestro espíritu estaba tipificado en esos seres que vivían en la eternidad con Adán y Eva, pero mortales porque no tenían alma. Cuando nuestra alma fuera encarnada en ese cuerpo y en ese espíritu, esa descendencia de hombres y mujeres serían los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Pero como el diablo pervirtió a través del conocimiento de la ciencia y del bien y del mal, esa oportunidad tan maravillosa de que los hijos e hijas de Dios viniéramos en nuestra alma a encarnarnos a esa simiente, mejor conocido como la simiente de la serpiente. El diablo pervirtió a través de la ciencia del conocimiento del bien y del mal por medio de Eva. Pervirtió los genes de la simiente de la serpiente y hizo que Eva viera la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y a través de esa perversión, la serpiente pasó a ser lo que comúnmente se conoce. Entonces, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios y el conocimiento del mundo de los espíritus, entonces nosotros sabemos que nuestra alma fue inmortal, ha sido inmortal y siempre será inmortal. No pudimos venir en el proceso del huerto del Edén por lo anteriormente dicho, pero nuestra alma está ahí. Nuestra alma está en el pensamiento de Dios.
Nuestra alma está en la ciencia de Dios. Y nuestra alma, cuando nosotros en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu nos damos cuenta de que Dios es el omnipotente, el omnisciente, es la divinidad, es la Trinidad, es la deidad. Entonces, el Dios de la gloria pone lo que nosotros verdaderamente fuimos, alma viviente, y nos damos cuenta con el conocimiento de la palabra de Dios que entonces sí tenemos alma y que esa alma que pudo haber venido allá en el huerto del Edén por medio de la simiente de la serpiente hoy está aquí en cada uno de nosotros y pasamos a ser lo que verdaderamente fuimos, hombres y mujeres creados por Dios con cuerpo, espíritu y alma. Lo que el diablo pervirtió allá en el huerto del Edén, Dios lo restauró por medio de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando los hijos e hijas de Dios tenemos la palabra de Dios, cuando los hijos e hijas de Dios tenemos el conocimiento del mundo de los espíritus, entonces los hijos e hijas de Dios también hacemos contacto con nuestra alma porque tenemos la palabra de Dios y podemos detectar los espíritus de la quinta dimensión, cómo obran. ¿Y qué es lo que hacen los espíritus de la quinta dimensión? Siempre van a dividir al ser humano, siempre van a controlar la mente del ser humano y siempre van a minar el corazón del ser humano. Y cuando espíritus de la quinta dimensión llegan al corazón del ser humano, entonces ese ser humano se convierte en un Hitler, en un Mussolini, en un Stanley, en un papado, en un César, en un emperador, para atacar y masacrar a toda la simiente de los hijos de Dios, para poder a través de los espíritus de la quinta dimensión, así como pervirtieron los genes originales de Dios allá en el huerto del Edén, así también esa misma simiente en el corazón de todos estos seres humanos toman el control de la humanidad para hacerle daño. Sigue diciendo ya en el libro de Deuteronomio en el capítulo 13, verso 3 en adelante. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino del cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando los hijos de Dios tenemos la palabra de Dios, sabemos cómo se mueve el mundo de los espíritus y cómo se mueve el mundo de los espíritus de la quinta dimensión. Sabemos y reconocemos que los espíritus de la quinta dimensión siempre han estado en la mente o en el corazón de los humanos. Jamás un espíritu ha actuado él por sí solo. Siempre necesita seres humanos para actuar. Jamás ellos han actuado de una manera diferente. Allá utilizaron un cuerpo humano llamado como se conoce en la Biblia la serpiente, y a través de ese ser humano que hablaba, caminaba, razonaba, pensaba, es decir, un ser humano como usted y yo, en la Biblia conocido como la serpiente, utilizó el diablo, ese cuerpo para pervertir los genes de la palabra, para llegar al consciente e inconsciente de Eva y a través de esa palabra que el espíritu de la quinta dimensión habló por medio de la serpiente, utilizó a ese ser viviente para pervertir la palabra de Dios. Cuando los hijos de Dios conocemos cómo es que la quinta dimensión obra,
Los hijos de Dios tenemos la palabra de Dios y con la palabra de Dios hablamos, con la palabra de Dios enseñamos y con la palabra de Dios contrarrestamos esos espíritus de la quinta dimensión que están por medio de seres humanos. Dice en Segunda de Reyes, en el capítulo 17, verso 13 al 14. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los vivientes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová Dios. Cuando nosotros entendemos y comprendemos la palabra de Dios, sabemos que una vez pervertida la simiente de la serpiente, esa simiente de la serpiente difícilmente más, si el diablo por medio de su espíritu llegó al corazón de ese ser humano, difícilmente ese ser humano, como dice la palabra, viendo no ven y oyendo no oyen, porque ya el timón de su vida lo controla el diablo. Por eso es que nosotros, conociendo la palabra de Dios y teniendo el conocimiento del mundo de los espíritus, sabemos cómo atacar y contrarrestar cualquier espíritu que llegue a nuestra mente. Jamás un ser de Dios, jamás un hijo de Dios permitiría que un espíritu de la quinta dimensión llegue al corazón. Porque un hijo e hija de Dios que le permita a un espíritu de la quinta dimensión que llegue a su corazón, ese hijo de Dios está condenado a volverse loco en este planeta Tierra. Pierde sus capacidades intelectuales, físicas y todas las capacidades que el ser humano pueda tener, porque perdió la oportunidad de tener el control del mundo de los espíritus y ya es el diablo a través de los espíritus de la quinta dimensión tomando el control de su cuerpo y de su espíritu. Por eso es que los hijos e hijas de Dios estamos llamados a en todo tiempo y a toda hora investigar, indagar y tener la ciencia del conocimiento de Dios para saber de qué espíritu somos, qué espíritu tenemos o cuáles son los espíritus que están en determinado momento haciéndonos hablar, haciéndonos pensar o haciéndonos actuar. Porque los hijos e hijas de Dios nos comportamos como Dios, porque vivimos en la dimensión de Dios. Los hijos e hijas de Dios hablamos como Dios, porque vivimos en la dimensión de Dios. Los hijos e hijas de Dios estamos en la dimensión de Dios y por eso nos comportamos como los hijos de Dios se comportan, no como el mundo se comporta. El mundo se comporta religiosamente, el mundo se comporta políticamente, el mundo se comporta conforme a una sociedad controlada y manipulada por espíritus de la quinta dimensión. Cuando los hijos e hijas de Dios tenemos la palabra de Dios, también tenemos el conocimiento del mundo de los espíritus. Dice el libro de Nehemías en el capítulo 9, verso 30. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Cuando los hijos de Dios tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, los hijos de Dios estamos protegidos por la ciencia de Dios, estamos protegidos por el Espíritu de Dios y eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender y comprender. Cuando un hijo y una hija de Dios ve su cuerpo, ve su espíritu y ve su alma, ese hijo e hija de Dios está bajo la ciencia del conocimiento de la palabra de Dios y está protegido por el Espíritu de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta lo que dice el gran salmista en el Salmo 139, versos 7 al 10, y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú.
Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Eso es lo que los hijos de Dios sabemos. No vivimos bajo ese espíritu de la quinta dimensión que nos dice cómo hablar, cómo comportarnos o cómo caerle bien a los religiosos de este mundo, porque a través del conocimiento de la palabra de Dios vemos lo que hacen esos religiosos. Han hecho más daño que aún las guerras que han matado gentes en este planeta Tierra. Esos no solo matan el cuerpo, sino que tratan de matar el alma del ser humano. Por eso es que hay que conocer el mundo de los espíritus, por eso es que hay que saber lo que hablamos y por eso hay que comportarnos como hijos e hijas de Dios en todo tiempo y a toda hora, no con el comportamiento de los sistemas religiosos, porque sabemos cómo los sistemas religiosos obran, sabemos cómo se comportan, sabemos qué es lo que hacen. Los hijos e hijas de Dios también sabemos lo que los hijos de Dios hacen, sabemos también cómo los hijos e hijas de Dios viven en todo tiempo y a toda hora honrando y glorificando el nombre de Dios, honrando y glorificando el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, porque viven en la dimensión de Dios, no viven en la dimensión del mundo de los espíritus de la quinta dimensión. Sigue diciendo el salmista en el Salmo 119, versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y si los hijos de Dios somos creyentes en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en el Dios de los profetas, en el Dios de David, nosotros también sabemos que el mismo Espíritu de Dios, sabiendo que Él es la divinidad, que Él es la deidad, que Él es la Trinidad, que Él es la omnisciencia, omnipresencia, Él ha estado, está y estará en todo a la vez. Y si Él ha estado, está y estará en todo a la vez, entonces no hay pensamiento negativo en un hijo de Dios que pueda pensar que Él solo estuvo en David, que Él solo estuvo en Isaac, en Jacobo. Él estuvo en los hijos e hijas de Dios que venimos de eternidad y vamos para eternidad. Entonces, como hijos e hijas de Dios, jamás dudemos de la grandeza de Dios, jamás dudemos de la divinidad de Dios, jamás dudemos que somos hijos de Dios, porque cuando el ser humano le permite a los espíritus de la quinta dimensión pensar cosas negativas, dudar que si soy o no soy, dudar que me puedo caer, ¿caer de qué? Sí, la gracia de Dios, la divinidad de Dios, la misericordia de Dios ha estado para cada hijo de Dios y no nos creó para destruirnos, nos creó para vivir eternamente con Él, nos diseñó, como dice su bendita palabra, desde antes de la fundación del mundo, para a través de su gracia poder entender que en cuerpo, espíritu y en alma estamos y le pertenecemos a Él. Eso es lo que los hijos e hijas de Dios conocemos, eso es lo que sabemos. Dice el gran Isaías en el capítulo 63, verso 10 al 14, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Los hijos e hijas de Dios sabemos que la gracia de Dios nunca se ha apartado de nosotros. El ser humano es que se aparta de la gracia de Dios. El ser humano es que se aparta de la misericordia de Dios.
El ser humano es el que se puede descuidar de su alma y permitirle al diablo que more en el corazón. Y cuando el ser humano le permite al diablo que more en su corazón, entonces el alma se va del cuerpo. Y una vez el alma salga de este cuerpo, entonces nosotros pasamos a ser fieles servidores de los espíritus de la quinta dimensión, porque nuestra alma nos abandonó por nuestros propios actos, por nuestra propia creencia negativa, por nuestra propia incredulidad, los hijos e hijas de Dios. Por eso tenemos que tener la palabra de Dios y el conocimiento del mundo de los espíritus. Sería bochornoso como hijos de Dios que estamos en cuerpo y espíritu y en alma en este planeta Tierra, dejar que nuestra alma nos dejar que nuestra alma se vaya de este cuerpo para que el diablo tome posesión de este cuerpo. Los hijos e hijas de Dios, conocedores de la palabra, sabemos y reconocemos eso. ¿Qué es lo que pasó con Judas? Judas le permitió al diablo que minara su corazón. Y por eso es que Judas se convirtió en lo que ya sabemos. Hombres y mujeres de Dios que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios y que no tienen el conocimiento del mundo de los espíritus. Por eso es que han caído como han caído y por eso es que han blasfemado de la gracia de Dios, por permitirle al diablo que llegue a su corazón. Por eso es que hay que estar vigilantes, por eso es que hay que tener la palabra de Dios y que hay que tener el conocimiento del mundo de los espíritus para cuidar nuestro corazón, porque en el corazón solo mora una cosa, no pueden morar dos espíritus, o solo mora el espíritu de Dios o solo mora el espíritu del diablo. Es en nuestra mente el campo de batalla. En la mente sí están todos los espíritus que nosotros querramos permitirles que estén. Espíritus de incertidumbre, espíritus de negativismo, espíritus de religión, espíritus de ciencia, espíritus de conocimiento. Pero cuando los hijos de Dios tienen en su corazón al dador de la vida, entonces le da orden a su mente que solo tenga el Espíritu de Dios, espíritu de fe, espíritu de confianza, espíritu de misericordia, espíritu de alegría, espíritu en el cual nosotros sabemos y reconocemos que venimos de eternidad y vamos para eternidad. Y en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en todo nuestro ser, solo tenemos una sola cosa y es la gracia de Dios. Y en esa gracia de Dios es que nosotros podemos ver y entender que vivimos en la esfera de Dios, en el mundo de los espíritus de Dios. Dice el libro de Jeremías en el capítulo 23, verso 25 al 32. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan como hacen, que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mi palabra, cada uno de su más cercano. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan la palabra, cada uno de su más cercano, dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y
los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni los mandé, ni ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Cuando los hijos e hijas de Dios conocemos el mundo de los espíritus, sabemos y reconocemos que un espíritu de la quinta dimensión no habla en espíritu, habla por medio de seres humanos, habla por medio de todos esos sistemas bien organizados, y ellos se autoproclaman papa, se autoproclaman sacerdotes, se autoproclaman teólogos en divinidad, así llamados evangélicos, y forman sus universidades, forman sus teologías, porque ya el espíritu del diablo está en el corazón de cada uno de ellos para hacer a un lado el nombre de Dios, y ellos decir a sí mismo, dice el Señor, por medio de sus fantasías inventadas por ellos mismos, por medio de sus sueños creados en sus ilusiones apoteósicas, por medio de todo lo que el diablo en espíritu les está poniendo en el corazón a cada una de esas personas. Por eso es que tenemos que conocer el mundo de los espíritus para saber cómo obran y conocer cómo la palabra de Dios viene en el tiempo que nos corresponde vivir. Cómo es que la ciencia del conocimiento de Dios viene en el tiempo en que cada ser humano está en este planeta Tierra. Viene la fe por el oír, y el oír la palabra de Dios. Viene la ciencia del conocimiento de la palabra de Dios, siempre en su Espíritu Santo, en el tiempo que nos ha tocado vivir, y en ese tiempo, en cada tiempo y en cada edad, los de Pablo conocieron a su mensajero, y Pablo les dio la ciencia del conocimiento de la palabra de Dios, y fue engrandecida la fe de cada hombre y mujer, y por más de 300 años la palabra que Pablo habló a los hombres y mujeres de su época fueron fieles testigos y servidores de esa palabra, y así sucesivamente todos los hombres y mujeres por estos 2000 años, desde nuestro amado Señor Jesucristo, levantó el Espíritu Santo hombres y mujeres con el conocimiento de la palabra de Dios para aumentar o para traer la fe a cada ser humano, la fe de la palabra de Dios, la fe del conocimiento. Por eso es que tenemos que entender y comprender en qué tiempo estamos. Por eso es que tenemos que entender y comprender qué es lo que Dios está haciendo ahora y por medio de quién lo está haciendo. No es de creer que yo soy sabio o el otro es sabio. Es Dios mismo poniéndonos en el corazón a cada ser humano donde está el conocimiento de la palabra de Dios, donde está la fe para recibir el aumento de la palabra de Dios. No es del que quiere ni del que corre, sino de la permisiva y de la perfecta voluntad de Dios. Y en esa permisiva y perfecta voluntad de Dios, cuando los hombres y mujeres reciben el Espíritu Santo, esos hombres y mujeres se reúnen donde está la palabra, donde está el conocimiento, donde está lo que Dios está llevando a cabo en su tiempo. Dice Ezequiel en el capítulo 13, verso 6 en adelante: vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor, si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían
con lodo suelto, y cada organización, cada ideología, cada pensamiento de sociedades que han sido invadidos por el espíritu de la quinta dimensión, dicen a sí mismo tener la palabra de Dios, pero cuando no encuentran el respaldo en la bendita palabra de Dios, entonces vemos lo que hacen sus propios libros, el libro de Mormón y el libro de los testigos de Jehová, el libro católico apostólico romano, porque no tienen respaldo en la bendita palabra de Dios, entonces tienen que hacer sus propios libros para respaldar su propia falsedad y así envenenar la mente y el corazón del ser humano con espíritus de la quinta dimensión. Tenemos que entender y comprender cuál es el mundo de los espíritus para así poder tener la palabra de Dios. Ya dice en el libro de Mateo, en el capítulo 4, versos 6 al 10, y le dijo, si eres hijo de Dios, veamos cómo una vez más el diablo, así como se encarnó en la serpiente allá en el huerto del Edén, cuando le dijo a Eva, no, sabe Dios que si conoceréis esto, conoceréis la ciencia del bien y el mal. Ese mismo espíritu de la quinta dimensión que estuvo obrando en todo el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis hasta Mateo, vemos como también se le presentó a nuestro amado Señor Jesucristo ya en la esfera del mundo de los espíritus y le dijo a nuestro amado Señor Jesucristo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en tierra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte alto, muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cuando los hijos de Dios tenemos la palabra de Dios y el conocimiento del mundo de los espíritus, entonces sabemos y entendemos cómo es que la quinta dimensión obra y cómo va a tratar las 24 horas del día, minarnos nuestra cabeza en pensar si esto es bueno, si aquello es bueno, si estamos en la verdad, si estamos en la mentira, o si aquella que ya prosperó es la verdad, o aquella que ya tiene los reinos del mundo a través de la religión es la única. Es el mismo diablo envenenando la mente y el corazón del ser humano. Pero escrito está, le dijo nuestro amado Señor Jesucristo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cuando los hijos de Dios tenemos la palabra de Dios, entonces también tenemos el conocimiento del mundo de los espíritus. ¿Cómo es que obra y ha obrado el mundo de los espíritus? Ya vimos cómo obró a través de la serpiente allá en el huerto del Edén. Vimos cómo obró en todos los falsos profetas del Antiguo Testamento, cómo obró a través de esas imágenes y de esos ídolos que inventaron en el Antiguo Testamento y cómo ha obrado en el Nuevo Testamento. Vemos cómo, claro que sí, vemos cómo obró ya en el año 320 de la era cristiana, cuando se levanta Constantino y se autoproclama el sumo sacerdote, se autoproclama el primer papa de Roma, se autoproclama el líder de la iglesia, en donde lo que él decía era así dice el Señor. Vaya que si sabemos cómo obran los espíritus de la quinta dimensión, ya no era lo que los apóstoles dijeron por medio de la palabra inspirada de Dios, ya no era lo que nuestro amado Señor Jesucristo dijo, sino era lo que el sumo sacerdote, lo que el primer papa Constantino decía, era así dice el Señor, y llamó a los así llamados cristianos para que se reunieran y se aliara la iglesia con el Estado. Y cómo fue
toda esa obra de todo ese tiempo de la historia del cristianismo, vaya que sí sabemos. Y vemos el proceso, vemos cómo todos los protestantes o mal llamados protestantes evangélicos también usan y utilizan las mismas artimañas de su padre, el primer papa. Vean por qué las organizaciones evangélicas no se reúnen en un mismo sentir, en un mismo hablar. Vean por qué no permiten que el Espíritu Santo obre en ellas, porque están siendo utilizadas por espíritus de la quinta dimensión. Jamás la iglesia evangélica se unirá con el sentir de la palabra de Dios, con el sentir del verdadero Pentecostés, en donde estaban unánimes juntos, Pablo, donde estaban todos estos apóstoles, donde estaban todas las iglesias unánimes juntos, proclamando un solo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero vean la variedad de iglesias mal llamadas protestantes, evangélicas, luteranas, wesleyanas, pentecostales, asambleístas y todas las demás ramas de iglesias evangélicas que se dicen tener el conocimiento de la palabra de Dios, y lo único que tienen es espíritu de la quinta dimensión, haciendo lo mismo que su papá, el Vaticano, hizo. Jamás se unirían ellas, porque no le permitirían al Espíritu Santo hacer lo que el Espíritu Santo ha hecho. Cuando las iglesias evangélicas se reunieran, entonces el Espíritu de Dios viniera sobre ellas y todas ellas unánimes juntos hablaran en un solo sentir, en un solo pensar que Jesucristo es el único y suficiente Salvador, que Jesucristo es el único y suficiente dador, que Jesucristo es el único y el todo en nuestra existencia. Pero ¿qué es lo que hacen? Como no encuentran respaldo bíblico, hacen sus libros mormónicos, hacen sus libros fuera de la palabra de Dios para respaldar las porquerías que ellos están haciendo, porque ya lo que mora allí es el Edén de Satanás. Pero los hijos e hijas de Dios, que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, que tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, sabemos y reconocemos cómo su bendita palabra está obrando. Y cuando tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, entonces hablamos de Dios, enseñamos de Jesucristo, enseñamos que Él es el único y suficiente Salvador, que Él es el único y suficiente dador, que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, y que el Espíritu Santo es uno, no está dividido en pentecostales, no está dividido en asambleístas, no está dividido en luteranos, en anglicanos, en todas esas organizaciones de colores y olores que el mismo diablo ha inventado a través de las sociedades de este planeta Tierra. No estamos hablando de los seres humanos que están en esas iglesias, estamos hablando de los sistemas que han diseñado esas iglesias para dañar a los seres humanos. Ahí en esas iglesias hay hijos e hijas de Dios que tarde o temprano oirán la palabra de Dios en su corazón, y oirán y entenderán en la esfera espiritual que el único y suficiente dador, el único y suficiente Salvador, el único y suficiente guiador en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo y en nuestra alma se llama Jesucristo. Pero alguien tiene que levantar la antorcha, y ese alguien es usted y somos nosotros. Hablemos del único y suficiente Salvador, del único y suficiente dador, del único que es sobre todo nombre, a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, como dijeron los ángeles, arcángeles, como dijeron todas las huestes vivientes, divinas, angelicales, las visibles e invisibles. A ti sea la honra, la gloria, el imperio, el poder y la potestad por los siglos de los siglos. ¿A quien? A nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hablar. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar. Esa es la diferencia de los hombres y mujeres que tienen la palabra de Dios, a esos seres que están en los sistemas religiosos, que tienen dogmas, credos, tradiciones, que están siendo controlados y manipulados por espíritus de la quinta dimensión. Son tan bastardos que dicen:
Por cuanto la iglesia lo dice, la Biblia queda a un lado y sus hijas, las grandes y pequeñas rameras, hijas del Vaticano, están diciendo y haciendo lo mismo. Por eso es que Dios siempre levanta hijos e hijas de Dios en todo tiempo, en toda edad, para que levanten la antorcha de la fe, para que levanten la antorcha del conocimiento de la palabra de Dios, para que lleven a través de la palabra de Dios la fe, la revelación a los hombres y mujeres del tiempo en que nos ha tocado vivir. Eso tenemos que saber, entender y comprender. Dice el libro de Juan en el capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si nuestro amado Señor Jesucristo le dijo eso a los fariseos, a los saduceos, a todo el concilio del Sanedrín, a esos líderes religiosos que no quebraban un plato, eran santos en el vestir, santos en el hablar, santos en el comportar, porque era la representación de todas las religiones que habían inventado su propia santidad para bañar la mente y el corazón de seres humanos, creyendo que a través de su propio intelecto podrían alcanzar a Dios, creyendo que a través de su propia religión, inventada de sus concilios, inventada de sus universidades, inventada de sus estudios de teología, podían alcanzar a Dios. Nuestro amado Señor Jesucristo le botó todo eso y le dijo: ustedes de vuestro padre el diablo son, porque eran generadores de mentira, eran generadores de todo lo detestable ante la presencia de Dios. Eran, como él mismo les dijo, sepulcros emblanquecidos que no tenían nada de la gracia de Dios, no tenían nada de la palabra de Dios. Lo único que tenían eran sus conocimientos teológicos, sus conocimientos de comportamiento, sus conocimientos en los cuales habían diseñado y creado su propia religión para meterle al ser humano que a través de los esfuerzos e intelectos humanos podían alcanzar a Dios, pero jamás se dieron cuenta que Dios mismo es el que alcanza a sus hijos, porque su palabra dijo que a los que antes conoció, a estos llamó, los predestinó y los justificó para que fueran hechos hijos de Dios. Esa es la diferencia de la religión, que lo que hace es diseñar un estatus en el cual le meten al ser humano que a través de sus capacidades, a través de sus conocimientos, a través de sus comportamientos pueden alcanzar a Dios. Solo es eso, son los esfuerzos humanos del hombre por querer alcanzar a Dios, pero jamás los alcanzarán si no es por la gracia de Dios, y la gracia de Dios la pone Dios a quien Él quiere. Y cuando los hijos e hijas de Dios nos damos cuenta que tenemos su gracia, entonces conocemos la palabra de Dios y conocemos el mundo de los espíritus de Dios. Esa es la gran diferencia. Sigue diciendo el libro de Juan en el capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es el conocimiento de la gracia de Dios. A través del Espíritu y de la gracia de Dios podemos detectar quiénes somos, en qué tiempo estamos viviendo y cómo Dios está obrando en este tiempo. Porque la fe no solo viene porque creo que tengo fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y dónde está la palabra de Dios? No es que yo voy a inventar y voy a poner un rótulo porque creo que tengo fe, y sin oír, sin estudiar, sin
tener la gracia de Dios. La gracia de Dios viene al individuo por su gracia, por la gracia de Dios. Y cuando la gracia de Dios viene al individuo, entonces el individuo se prepara. El individuo oye, el individuo estudia, el individuo indaga de toda la ciencia del conocimiento de Dios para poder conocer el mundo de los espíritus. Y como dice su bendita palabra, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuere enviado? Nosotros estamos siendo alimentados con el conocimiento de la palabra de Dios, y con ese conocimiento de la palabra de Dios estamos recibiendo la fe, y con esa fe estamos recibiendo la revelación de Dios, la revelación del mundo de los espíritus, la revelación del porqué de cada cosa, la revelación de quién soy, por qué estoy aquí y para dónde voy. Eso es poder entender y comprender quiénes somos. Eso es poder entender y comprender cómo Dios está obrando hoy y cómo Dios continuará obrando. No es de que voy a hacer algo conforme a mis propias capacidades o a mi propio conocimiento, a mi propio intelecto. Eso se llama religión. Y la religión está condenada a ser visitada por espíritus de la quinta dimensión. Es la revelación divina, y la revelación divina viene por el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios viene en todo tiempo y a toda hora por los personajes que Dios tiene preparados en su tiempo. Es allí donde viene el conocimiento de la gracia de Dios, es allí donde viene la revelación, no es del que quiere ni del que corre, es de la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios viene a los seres humanos, pero va a depender del ser humano qué es lo que quiere, si quiere espíritu de la quinta dimensión o espíritu de la sexta dimensión. Cuando los hijos e hijas de Dios tenemos el conocimiento de la gloria de Dios, cuando los hijos e hijas de Dios hemos detectado al Espíritu de Dios hablando por medio del personaje que está dando la fe, la revelación, el conocimiento del tiempo que nos ha tocado vivir, entonces los hijos e hijas de Dios ponemos manos a la obra para llevar a cabo lo que nos compete hacer, y es llevar a cabo el conocimiento de la gloria, de la gracia, de el mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo. Sigue diciendo en Primera de Corintios, en el capítulo 2, verso 13 en adelante: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es poder conocer la palabra de Dios. Eso es poder conocer la ciencia de Dios. Eso es aumentar nuestra fe por el oír la palabra. Jamás aumentaremos una fe sin oír la palabra. La fe viene por el oír la palabra, y es la palabra de Dios. Así como los religiosos aumentan su fe con la palabra de espíritu de la quinta dimensión, los hijos de Dios aumentamos nuestra fe por el oír de la palabra. Y es el Espíritu de Dios en cada individuo, hablándole a su corazón. Cada ser humano en su corazón tiene el Espíritu de Dios, y cuando el ser humano se da cuenta que tiene el Espíritu de Dios en su corazón, entonces ese ser humano oye la palabra de Dios, y es a través de la gracia de Dios que detecta dónde está el Espíritu de Dios, que detecta dónde está la palabra de Dios, que oye la palabra de Dios para aumentar la fe. No es de otra manera. No es porque yo creo que puedo hacerlo o porque creo que lo voy a hacer. Es por el oír la palabra. Y la palabra de Dios está en el tiempo que Dios ha predestinado para que el grupo de creyentes estén en ese tiempo, en esa etapa.
Y nosotros como creyentes de la voz del ángel mensajero estamos en el tiempo en que nos ha tocado recibir la palabra de Dios. Y con el conocimiento de la palabra de Dios tenemos la revelación de Dios. Tenemos el conocimiento del mundo de los espíritus. Dice o sigue diciendo en 2 Corintios capítulo 11, verso 3 al 14. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis, y pienso que en nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sean tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para recibiros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron a Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos por la verdad de Cristo que está en mí, que no me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Eso es poder conocer la palabra de Dios, y eso es la bendita palabra de Dios. Por eso es que los hijos e hijas de Dios defendemos la palabra de Dios, que es las sagradas escrituras. Cuando un sistema, cuando una sociedad, cuando una religión comienza a cambiarle un texto a la palabra de Dios, sabemos y reconocemos que es el vivo diablo manipulando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es así, dice el Señor, y los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, tenemos el manual de Dios, que es su bendita palabra, la Biblia. Por eso es que podemos ver todos esos sistemas, que esos sistemas, pudiendo haber tenido la palabra de Dios, se apartaron de toda la gracia de Dios para poder ellos asimismo con espíritu de la quinta dimensión caminar como sopes con plumas de pavo real, diciendo: yo soy bautista, yo soy luterano, yo soy pentecostal, yo soy asambleísta, véanme, no hay nadie como yo. Bastardos, hijos de la quinta dimensión, porque los hijos e hijas de Dios decimos: nosotros somos hijos de Dios, y nosotros no necesitamos ponernos plumas de nadie, porque fuimos diseñados y predestinados por Dios bajo la gracia de Dios, y fuimos comprados con su sangre, la sangre del bendito Cordero. No así las religiones, que han sido y son compradas por sistemas eclesiásticos, sistemas ecuménicos, sistemas de poder, sistemas en los cuales ellos mismos se jactan diciendo que tienen a Dios, pero lo que tienen son espíritus de la quinta dimensión. Cuando los hijos e hijas de Dios podamos entender y comprender la palabra de Dios, cuando los hijos e hijas de Dios podamos entender y comprender qué es lo que verdaderamente somos y cuál es el propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra, entonces los hijos de Dios podemos hablar como Dios habla, y podemos defender su palabra, y podemos llevar esta palabra
al inconsciente de las demás personas, porque las personas, los hijos de Dios que están bajo esos chiqueros de sistemas religiosos, ellos están allí esperando la palabra de Dios, pero ¿cómo la recibirán si no hay quien les predique? Por eso es que los hijos de Dios tenemos un compromiso ético, moral y espiritual de hablar de la palabra de Dios, porque los hijos e hijas de Dios, donde quiera que estén, ya sea en sistemas católicos o protestantes evangélicos o en cualquier sistema que estén, los hijos de Dios oirán la palabra de Dios y se identificarán con su Padre que es Dios y votarán toda esa porquería religiosa que los ha tenido atados por todo ese tiempo de vida de su existencia. Pero ese es un compromiso de los hombres y mujeres que se dan cuenta de quiénes son, por qué están en este planeta Tierra y cuál es la misión que Dios nos ha encomendado. Por eso es que hay que hablar de la palabra de Dios, hay que enseñar de los misterios de la Biblia, hay que hablar lo que el Espíritu de Dios nos pone en nuestro corazón. Cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos. Cada uno de nosotros, si tenemos la palabra de Dios, tenemos el conocimiento del mundo de los espíritus. Y si nosotros no hablamos de Dios, algo anda mal. Si nosotros no hablamos del misterio de Dios, algo anda mal. Si nosotros no confesamos al dador de la vida, que es nuestro amado Señor Jesucristo, algo anda mal. Vale la pena que nos estudiemos, que nos analicemos qué es lo que le estamos dando a nuestra mente y cuidado, qué es lo que le podríamos dar a nuestro corazón, porque ahí sí declarémonos personas muertas, porque nuestra alma nos abandonará y lo único que morará va a ser espíritu de la quinta dimensión. Y ahí sí vamos a caminar igual que todos esos sopes con plumas de pavo real. Yo soy bautista, yo soy luterano, yo soy pentecostal, yo soy católico, apostólico, romano. Tengamos cuidado de todo eso que se está llevando a cabo. Por eso es que hay que conocer o hay que tener el conocimiento del mundo de los espíritus. Por eso es que hay que saber quiénes somos. Por eso es que hay que saber qué es lo que somos. Y por eso hay que alimentarnos en todo tiempo y a toda hora de la palabra de Dios. Sigue diciendo el gran Pablo lleno del Espíritu Santo en Colosenses, en el capítulo 1, verso 13 al 14, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso es lo que hay que enseñarle al ser humano. Eso es lo que hay que enseñarle al planeta Tierra. Si estamos en pleno siglo XXI, año 2023, como creyentes pertenecientes en la Asociación Misionera La Voz del Ángel Mensajero, alimentándonos de la palabra de Dios, entonces también nuestra misión es llevar esa palabra a todos los seres humanos de todos los sistemas. Es la humanidad entera esperando la palabra de Dios y es nuestro compromiso ético, moral y espiritual llevar esa palabra a los seres humanos para que así el milagro de Dios se vea, porque el milagro de Dios es poner su palabra en el corazón del ser humano. Nosotros solo lo que hacemos es llevar la palabra, dar testimonio de Él, hablar de Él. El milagro de Dios es Dios despejar la mente y el corazón de los seres humanos. Por eso es que hay que hacerlo, por eso es que hay que hablarlo. Efesios capítulo 6, verso 11 al 13 dice, vestidos de toda la palabra y de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir
en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes los hijos e hijas de Dios. Vaya que si conocemos la palabra de Dios y conocemos el mundo de los espíritus, jamás podamos o jamás querramos meternos al mundo de los espíritus de la quinta dimensión, porque vamos a ser dañados, vamos a ser perjudicados. Es decir, teniendo la palabra de Dios, ¿por qué cambiarla por otra palabra? ¿Por qué hacer lo que Eva hizo teniendo la palabra de Dios? Le oyó a espíritus de la quinta dimensión. ¿Por qué hacer todo lo que hombres y mujeres del Antiguo Testamento hicieron teniendo sus profetas? Recibieron falsos profetas. ¿Por qué hacer todo lo que los hombres y mujeres del Nuevo Testamento hicieron teniendo al dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, el que murió, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario? Tomaron dogmas y credos y tradiciones, tomaron papas, tomaron sacerdotes, tomaron pastores evangélicos como líderes para ser guiados por medio de espíritus de la quinta dimensión. No caigamos en esas ataduras, caigamos siempre en el conocimiento de la palabra de Dios. Él ahí ha estado siempre, jamás se ha apartado. Es el ser humano el que se aparta de la gracia de Dios. Es el ser humano el que se aparta de la misericordia de Dios. Es el ser humano el que se aparta del conocimiento de la palabra de Dios porque cree que ya lo sabe, porque cree que ya lo tiene, porque cree que puede. Y se va y se aleja y no se alimenta y cree que así va a obtener fe, revelación. Es ilógico e imposible, porque lo que va a tener son espíritus de religión, espíritus de la quinta dimensión, espíritus de contienda, espíritus de pleito, espíritus de división. Los hijos e hijas de Dios venimos para hablar de la unidad, venimos para hablar del amor, venimos para hablar de que hay un único y soberano Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Eso es lo que los hijos e hijas de Dios hablamos. No hablamos de divisiones, no hablamos de contiendas, hablamos de un líder, nuestro amado Señor Jesucristo. Hablamos de un pastor, su Espíritu Santo. Y eso es el conocimiento de la gracia de Dios. Por eso es que hay que tener la palabra de Dios y el conocimiento del mundo de los espíritus. Dice en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 al 10, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuando los hijos de Dios tenemos la palabra de Dios, sabemos que ese inicuo es el espíritu de la quinta dimensión, manifestado en poderes, en esos líderes que dicen, vean el poder que tenemos, vean la capacidad que tenemos, vean la gente que tenemos. Son inicuos de iniquidad. Pero cuando Dios levanta a los hombres y mujeres como Pablo, Ireneo, Colombo, Martín Lutero, Wesley y grandes personajes del siglo XX y del siglo XXI, rompen y apartan todo ese poder de la quinta dimensión de la mente de los seres humanos para que los hijos e hijas de Dios en el tiempo que les toca vivir puedan hablar y mantener la antorcha encendida en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Dice en segunda de Timoteo en el capítulo 3, verso 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Dónde están todos esos hombres y mujeres amadores, haciéndole creer a la humanidad que son los representantes de Dios en la tierra por el poder que el diablo les ha otorgado? Porque no es el poder de Dios. El poder de Dios estuvo en aquellos hombres que anduvieron huyendo en toda la era cristiana, que tuvieron que refugiarse en cementerios, en cuevas, anduvieron en la clandestinidad, pero con todo eso siempre mantuvieron la antorcha encendida de la fe en nuestro amado Señor Jesucristo, porque sabían que ellos eran la palabra de Dios, la manifestación de Dios en la tierra. Sigue diciendo segunda de Timoteo en el capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ya en primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que habían de venir después. Y dice primera de Pedro en el capítulo 5, verso 8 al 11, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, firme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando los hijos e hijas de Dios tenemos el conocimiento de la gracia de Dios, sabemos cómo la obra de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos va a dar siempre la victoria en todo tiempo y a toda hora. Tenemos que saber, entender y comprender cuál es la palabra de Dios, dónde está la palabra de Dios, cuál es la manifestación de Dios y cómo Dios está manifestando en este tiempo, cuál es el significado del conocimiento del mundo de los espíritus y cómo Dios le dará la victoria al grupo de creyentes que Dios tiene en el tiempo que le ha tocado vivir. Somos la voz del ángel mensajero y en este proceso de el conocimiento del mundo de los espíritus llevaremos la antorcha encendida de la palabra de Dios, hablando y manifestando que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Hombres y mujeres en este planeta Tierra están esperando su palabra, y cuando esa palabra sea velada y revelada en el corazón de los seres humanos, entonces los sistemas del mundo comenzarán a desquebrajarse. Los sistemas del mundo
comenzarán a quebrarse, porque Dios mismo que puso en el corazón de los seres humanos el conocimiento de la gracia de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, Dios mismo levantará a esos hombres y mujeres para que también los espíritus de la quinta dimensión vuelvan de donde salieron y todos esos sistemas sean desquebrajados. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versos 7 al 11, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ese es el trabajo que los hijos de Dios que tienen la palabra de Dios hacen, no a través de sistemas, no a través de creencias, sino que es por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en el corazón de cada ser humano el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo y a dónde oír la palabra para aumentar nuestra fe, para aumentar nuestra revelación. Termino con el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, verso 1 al 4. Vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ese es el mensaje del Evangelio eterno. Ese es el mensaje que los hombres y mujeres tenemos que dar testimonio, si lo tenemos, porque tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, tenemos su Espíritu Santo y somos los fieles testigos, somos los hombres y mujeres que, así como todo este caminar de 2000 años, desde nuestro amado Señor Jesucristo hasta el día de ahora, se han levantado hombres y mujeres para mantener firme la palabra, para mantener firme el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. No fue aquellos que estuvieron aliados con el papado, no fueron aquellos que estuvieron aliados con los anglicanos, con los presbiterianos, con los mal llamados luteranos, porque esos mal llamados luteranos pervirtieron el trabajo que Lutero hizo, pervirtieron la obra tan maravillosa que Lutero hizo. Esos después se convirtieron en religión barata también del sistema religioso. Es así como hombres y mujeres, fuera de todos esos sistemas anglicanos, luteranos, pentecostales, asambleístas, se han mantenido firmes con la antorcha de la palabra, hablando de que hay un solo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, que hay un solo manual,
la Biblia, que fue traída e inspirada por Dios a través de sus profetas y de sus santos apóstoles. Eso es lo que han defendido y eso es lo que defenderemos. Defenderemos el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y defenderemos su bendita palabra no adulterada, como lo están haciendo estos bastardos, adulterando la palabra de Dios. Nosotros, bajo la guianza del Espíritu Santo, tenemos el conocimiento de la palabra de Dios para saber qué es lo que están adulterando por medio de espíritu de la quinta dimensión, para saber qué es lo que están pervirtiendo. Por eso es que Dios ha mantenido gente como ustedes y como yo en todo tiempo, para mantener su palabra limpia e intacta. Eso es lo que somos. Somos hijos de Dios, pertenecientes a la voz del ángel mensajero para llevar el mensaje de Jesucristo en este tiempo final a la humanidad.